El 29 de octubre de 2025, el visitante interestelar conocido como 3I Atlas debía desaparecer. La NASA informó al público que el objeto entraría en conjunción solar, un periodo en el que pasa demasiado cerca del Sol para ser visto desde la Tierra. El mensaje oficial fue claro: el espectáculo ha terminado, no hay nada que ver aquí. Pero una comunidad global de astrónomos independientes y científicos ciudadanos se negó a apartar la mirada. Utilizaron datos disponibles públicamente de observatorios solares e instrumentos que la NASA no mencionó. Lo que encontraron contradice la historia oficial. S.I. Atlas no estaba oculto, era visible, estaba activo, y su comportamiento está planteando preguntas que la agencia espacial se niega a responder. Seamos claros sobre la narrativa oficial. 3I Atlas fue descubierto el 1 de julio de 2025. Fue catalogado como el tercer objeto interestelar jamás detectado, en una trayectoria que lo llevaría a través de nuestro sistema solar solo una vez. Se calculó que su trayectoria alcanzaría el perihelio, su punto más cercano al Sol, alrededor del 29 de octubre. Este paso ocurriría a una distancia de aproximadamente 1.4 unidades astronómicas, que es más lejos que la propia órbita de la Tierra. Entonces, ¿por qué desaparecería? La respuesta dada fue la conjunción solar. Desde nuestro punto de vista en la Tierra, el objeto se perdería en el abrumador resplandor del Sol. Los telescopios terrestres quedarían cegados. La NASA declaró que este apagón observacional duraría desde octubre hasta principios de diciembre. Observaciones anteriores del telescopio espacial James Webb añadieron un nivel de intriga. La coma del objeto, la nube de gas a su alrededor, estaba dominada por dióxido de carbono, no por el vapor de agua común en nuestros propios cometas. Esto se archivó como inusual, pero consistente con un objeto formado en un sistema estelar muy frío y distante. La historia oficial comenzó a desmoronarse el 28 de octubre. Apareció una publicación en un foro de ciencia ciudadana. Un usuario había descargado y procesado imágenes del satélite GOES, un observatorio operado por la NOAA para vigilar el Sol, usando su coronógrafo, un instrumento que bloquea el disco brillante del Sol. Aislaron un objeto en movimiento. Estaba justo donde se predijo que estaría 3I Atlas, pero era brillante y estaba activo. Esto abrió las compuertas. Otros investigadores señalaron que Marte tenía una vista diferente del Sol durante este tiempo. Se examinaron los datos del propio rover Perseverance de la NASA, que pasó relativamente cerca del objeto el 3 de octubre. Aparecieron tenues franjas en imágenes que nunca fueron destacadas por la agencia. La comunidad de astronomía en línea comenzó a compartir datos, comparar notas y encontrar más anomalías. Informaron de llamaradas repentinas e intensas de brillo. Señalaron imágenes que mostraban chorros de material emanando del objeto. Lo más inquietante es que algunos de estos chorros parecían apuntar hacia el Sol, no en dirección opuesta, lo que desafía la física conocida de los cometas. Esta discrepancia depende del lenguaje. Cuando la NASA dijo que el objeto era inobservable o estaba detrás del Sol, se referían a los telescopios ópticos convencionales terrestres. Para esos instrumentos, intentar ver 3I Atlas era como intentar ver una vela colocada junto a un reflector, pero esta explicación omitió un hecho crítico. Los instrumentos especializados pueden ver objetos en el resplandor del Sol. Los observatorios solares utilizan coronógrafos, que crean un eclipse artificial, bloqueando la luz directa del Sol para estudiar la débil corona. Los investigadores independientes simplemente descargaron datos públicos de estos coronógrafos y encontraron el objeto. Además, la narrativa de apagón de la NASA estaba totalmente centrada en la Tierra. Marte, orbitando a millones de millas de distancia, tenía una línea de visión completamente diferente. Desde la perspectiva del rover Perseverance, 3I Atlas no se perdió en el resplandor del Sol a principios de octubre. La geometría era favorable. Esto no era un secreto, pero fue un detalle inconveniente omitido en las ruedas de prensa. Más allá del problema de la visibilidad, el objeto en sí se está comportando de manera extraña. La composición rica en dióxido de carbono es solo el comienzo. Un artículo científico publicado en el servidor de archivos describió una polarización negativa extrema en la luz que se refleja en su polvo. Esto sugiere que los granos de polvo tienen un tamaño o estructura diferente a todo lo visto en los cometas de nuestro sistema solar. Luego están los chorros.
Si los informes independientes son correctos, los chorros que apuntan hacia el Sol son un problema físico importante. La radiación solar y el viento solar empujan el material lejos del Sol, formando la cola de un cometa. Para que el material fluya hacia el Sol, el objeto necesitaría una rotación extraña y compleja, o tendría que estar expulsando material activamente con una fuerza significativa, superando la presión del Sol. Existe una posible explicación natural, aunque compleja. Los datos de la propia sonda solar Parker de la NASA, publicados en julio de 2025, revelaron que la corona interna del Sol es un lugar caótico y violento. La sonda descubrió chorros de plasma masivos y erupciones magnéticas previamente desconocidos. 3I Atlas voló directamente a través de esta región. Es posible que el extraño comportamiento del objeto no fuera autogenerado. Un encuentro casual con uno de estos intensos chorros de plasma podría haber desencadenado las llamaradas de brillo. Podría haber desviado magnéticamente el polvo cometario, haciendo que pareciera moverse hacia el Sol. Esto convertiría las anomalías en una interacción ambiental, no en una señal de la propia naturaleza del objeto. Pero tal vez es exactamente la razón por la que el silencio de la NASA es tan perjudicial. La agencia no ha ofrecido comentarios sobre los hallazgos independientes. No han reconocido los datos del cronógrafo. No han publicado ningún análisis del sobrevuelo de Marte. Esta quietud institucional contrasta marcadamente con cómo manejaron Oumuamua en 2017. Cuando las anomalías de ese objeto llevaron a la especulación, la NASA participó activamente, publicando datos y debatiendo las explicaciones naturales. Con 3I Atlas, el enfoque ha sido ignorar la contranarrativa por completo. Esta falta de transparencia crea un vacío que ahora se está llenando de sospechas. Crea la apariencia de un encubrimiento, incluso si la causa es simplemente la precaución burocrática. Cuando la narrativa de una agencia es contradicha por datos públicos, el silencio no es una posición neutral, es una acción que erosiona la confianza pública. Todo este evento destaca un cambio de poder en la astronomía. Un equipo de la Universidad de Washington anunció recientemente que había desarrollado un algoritmo de aprendizaje automático que, al analizar datos de archivo, encontró 3I Atlas en imágenes de junio de 2025, un mes completo antes de su descubrimiento oficial. Esto demuestra que la inteligencia artificial puede encontrar señales débiles que los sondeos dirigidos por humanos pasan por alto. Ese mismo equipo ha propuesto ahora usar su IA para analizar todos los datos de la conjunción solar. Una auditoría de IA podría confirmar o negar definitivamente los avistamientos independientes, eliminando el ruido del sesgo humano. Esto sigue a un incidente separado en el que la auditoría de IA de un estudiante del MIT de la base de datos de asteroides de la NASA encontró miles de mediciones de brillo que habían sido ajustadas por procesos internos, un hecho que no se comunicó claramente al público. El público ya no tiene que aceptar las afirmaciones institucionales como un acto de fe. Ahora pueden usar potentes herramientas de IA para auditar los datos públicos. Esto nos lleva a la pregunta más incómoda. Si las anomalías son reales, si no son causadas por el entorno del Sol, y si no son una simple desgasificación, ¿qué es 3I Atlas? El objeto está siendo evaluado bajo el mismo marco utilizado para Oumuamua. ¿Es posible que sea un objeto artificial? Los chorros hacia el Sol, las llamaradas de brillo y la trayectoria podrían interpretarse como propulsión controlada. Podría ser una sonda realizando una maniobra compleja, usando la gravedad y la energía de nuestro Sol para ajustar su rumbo. Datos recientes del telescopio espacial Gaia han descartado las teorías de gravedad modificada, por lo que si la trayectoria del objeto cambia, la causa debe estar localizada en el propio objeto, ya sea desgasificación natural o alguna otra cosa. La verdad se pondrá a prueba en diciembre. A medida que 3I Atlas se aleje del Sol, volverá a entrar en el campo de visión de los telescopios terrestres. El Hubble, el Webb y los observatorios terrestres más grandes del mundo están programados para observarlo. Medirán su trayectoria hasta la fracción más pequeña de 1 grado. Analizarán su luz en busca de cualquier cambio en la composición. Verán si las llamaradas de brillo continúan. Estas observaciones reivindicarán la narrativa simple de la NASA de un cometa exótico o confirmarán las anomalías reportadas por observadores independientes.
Descubriremos si los datos muestran un objeto natural reaccionando al Sol, o si muestran algo mucho más profundo. La única certeza es que la era de depender de una única fuente oficial para las noticias cósmicas ha terminado. Los ojos del público están observando.